¿Me confirman, por favor, si les damos unos minutos o podemos iniciar nuestra clase? Podríamos dar 5 minutos, doctor, siempre pasa algo a veces. Sí, ahora sí les puedo entender por la lluvia. Listo, esperaremos unos 5 minutitos entonces.
Ok, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Magister. Sí, doctor. ¿Cómo están? Muy buenas noches. César, nada más. A ver, comenzaremos. Bueno, la última clase nos hemos ido quedando, ya hemos visto algunos elementos de lo que conlleva la atención, la memoria también, ya hemos ido trabajándolas apropiadamente. Y bueno, respectivamente, ¿no? Este módulo que estamos abordando nosotros trabaja específicamente sobre estas bases funcionales que van asociadas, ¿no? Ya sean de plano de tipo cortical, subcortical y las redes neuronales que hemos ido viendo y aprendiendo también a lo largo de ir viendo, ¿no? Estas funciones cognitivas en estos módulos. Entonces, hemos podido apreciar ya que hay algunos componentes que realmente son bastante importantes al momento de que nosotros vamos hablando de lo que es el aprendizaje propiamente. Entonces, dentro de los modelos, dentro de los trabajos que hemos ido presentando, justamente se ha hecho ese esfuerzo, ¿no? Por ir vinculando en cada uno de las guías, cómo estos elementos se van vinculando en lo que es el aprendizaje propiamente. Hola, ¿me confirman, por favor? Solamente es ella que está escuchando entrecortado. ¿El resto está bien? ¿Me confirman? Sí, doctor, está bien. ¿Todo bien, Paula? Ok, Sí, gracias. se escucha. Tal vez, sí, por el tema de la lluvia, algunos están con alguna dificultad de que estén recortados, pero que yo no, porque estamos con conexión directa a internet, no estamos con wifi, así que esperemos que no pase. Bueno, em, entonces hemos ido haciendo, ¿no? Una revisión justamente dentro de los módulos y eso es, de un momentito, por favor. Ah, sí, se está grabando. Pensé que no estaba grabando. Ok, hemos ido haciendo una revisión también de cómo estas funciones van ligadas al tema del aprendizaje y estos elementos van a ser esenciales para ustedes también al momento de ir trabajando en los próximos dos módulos que todavía les quedan en cuanto al tema de la implementación, ¿no? Durante el proceso de la evaluación y el proceso también de hacer este análisis justamente de la intervención como tal. Ahora, me gustaría arrancar con esta pregunta con ustedes, ¿no? Hasta este momento, lo que hemos visto, ¿qué es el aprendizaje para ustedes? ¿Alguien? A ver, sacaré la fotito para el tema de la asistencia. Un momentito. Listo, ya estamos. ¿Alguien que quiera comentarnos? El doctor, ¿yo puedo? Adelante, Paula. Ya. Aprendizaje es la capacidad de adquirir un conocimiento y que el mismo lo puedas aplicar en tu vida diaria, digamos. En realidad ese sería el ideal. Eso. Una aplicación dentro de la vida diaria, ¿no es cierto? Sí. Ujú, es un conocimiento adquirido que lo podamos aplicar en la vida diaria, ¿no? O en cualquier momento que sea Un, necesario. un conocimiento que lo aplicamos en nuestra vida diaria cuando los requiramos. Ok. ¿Alguien más que quiera apoyarnos? Bueno, nosotros, tengo entendido, ¿no? Que la mayoría en la presentación me decían que vienen de la línea de la psicología también, entonces, esto es algo que se nos va comentando, de hecho lo manejamos muy frecuentemente, ¿no? Creo que en el campo también en el que ustedes están desarrollando sus actividades, creo que es un término que se asocia y se aplica muy frecuentemente como tal, aprendizaje pareciera un concepto, ¿no? Que tiene, que tiene realmente gran aceptación. Entonces, a ver, ¿qué más opinan? ¿Alguien más? Una apreciación más para entrar de plano a analizar, ¿no? Que cómo estamos entendiendo nosotros el aprendizaje hasta este punto. Si tienen dificultad para activar el micrófono, pueden escribirlo también. Voy a ir revisando el chat y ahí los voy leyendo. Estimada Sandra, te comento que el resto está escuchando normal. Yo creo que debe ser un poquito tu conexión, pero se entiende. De cualquier forma se está grabando y si tienen algún problema de conexión, bueno, va a estar también en la plataforma. Lili nos dice, es un proceso de adquisición de información.
Ok, un proceso. Corina, Puede ser adquirir habilidades, adquisición. am, Ya, nuevas estrategias, conocimientos. ok, está bien, vamos por buen camino entonces. Y bueno, habría que iniciar, ¿no? De que cuando nosotros hablamos específicamente de lo que es el aprendizaje, hacemos referencia inicialmente a Carmen, quizás Carmen, alguien más. Adelante, Carmen. Buenas noches, Magíster. Bueno, yo entiendo por lo que es la adquisición del aprendizaje, qué es el aprendizaje por la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, y a la vez viendo desde lo que es el área neuropsicología, realiza todo lo que es realiza todo lo que es el manejo y el involucramiento de lo que son las estructuras de las funciones cerebrales. Ya, muchísimas gracias, Carmen. Ok, entonces, haciendo un poquito de ver cómo lo estamos entendiendo, al menos nosotros en el presente módulo igual, habría que entender que cuando hablamos de aprendizaje hacemos referencia a que existen cambios, ¿ya? Y tiene que existir realmente cambios dentro de una conducta, ya que estamos plasmándola a nosotros. Estos cambios de conducta muchas veces están asociados también al tema de lo que es la experiencia y la adquisición de estas habilidades que han ido mencionando algunos de ustedes. Ahora, justamente, ¿no? Hay que comenzar también explicando de que cuando nosotros hablamos de este aprendizaje específicamente, no siempre vamos a tener una unificación en cuanto al precepto mismo de lo que es el tipo de aprendizaje que nosotros vamos desarrollando, por lo cual van a existir diversas definiciones y aproximaciones también. Por eso es tan importante analizar la postura en este caso, que va haciendo, ¿no? A los autores también, qué línea van siguiendo todos ellos en cuanto al episteme, ¿no? Al conocimiento que ellos están adquiriendo y cómo realmente están tratando de introducir estos conceptos, digamos, a lo que es una jerga más científica y que cobre el valor también respectivo, ¿no? En el tema en cuanto a la producción intelectual. Pero cuando nosotros hablamos en cuanto a las conductas y los cambios, por ejemplo, por estas experiencias y estas adquisiciones de las habilidades que estamos teniendo, em, ¿será toda conducta producto de la experiencia? ¿Qué consideran ustedes? ¿Toda conducta necesariamente es producto de la experiencia? Y esto sería aprendizaje. A ver, por ejemplo, ahorita muchos de ustedes están atendiendo la clase, ¿no es cierto? Imagino que han tenido una jornada laboral, probablemente el día de hoy. Se la han pasado quizás trabajando todo el día y están sacando unos momentos, digamos, a la clase, a atender esta clase por ahora. En cuanto, yo esperaría, ¿no? Esta clase dura aproximadamente 2 horas, entonces al cabo de las 2 horas, eh, ¿será que ustedes están atendiendo con la misma intensidad que lo están haciendo ahora? Puede ser que cuando ya haya pasado una hora y media, muy probablemente, algunos de ustedes ya estén pues un poquito fatigados, ya estén un poquito sedados. Esta es la experiencia que están atravesando ustedes. Entonces, eso podría ser considerado un proceso de aprendizaje, que ustedes han aprendido ese tipo de acción directamente a lo largo de sus experiencias y eso ya es un aprendizaje, podría ser o no. ¿Qué opinas, Brenda? ¿Estás, Brenda? Creo que no está. Laila, Mary, Judith. Dicen buenas noches. Hola, Mary. Bueno, es evidente, ¿no? Si bien inicialmente, bueno, en nuestro caso,
estamos prestos y atentos de forma inicial, incluso hasta motivados y hasta con toda esa situación, pero nuestra condición de estudiantes por las actividades laborales, por el cansancio, incluso considero que nuestra capacidad de atención incluso se reduce a lo que en los niñas y adolescentes, digamos, bueno, por teoría se conocen, ¿no, Licen? Entonces, estos factores definitivamente van a ir a afectar o van a incidir en alguna situación para que todo lo que nosotros estemos en la capacidad de poder comprender principalmente y ya para después consolidar, sí merma, Malik. Muchísimas gracias, Mary. Bueno, tomando entonces lo que comentaba Mary, ¿no? Puede ser que evidentemente por toda la jornada laboral que ustedes han tenido, en algún proceso durante la exposición, o sea, lleguen a desatenderme, ¿no? Y prestar atención quizás a otros factores que están realizando en el momento. Y básicamente eso no sería culpa quizás, no podría denominarse un aprendizaje que han adquirido ante esta situación, ¿no? En el caso de toda la jornada y esta conducta que ustedes están adquiriendo en base a la experiencia, ¿no? Esto es más que todo un tema de fatiga, muy probablemente, que por esta experiencia de estar 2 horas más en la computadora, aparte del tema de lo laboral, o sea, están accediendo a ese tipo de accionar. Entonces, podríamos decir justamente de que este proceso, este cambio conductual que estamos hablando, si bien está basado en la experiencia, en lo que ha sucedido, pero hay que tener muy en cuenta que no toda experiencia es un aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante que lo vayamos reconociendo nosotros, ¿no? Como un elemento clave y crucial también para abordar justamente el tema de lo que es el aprendizaje propiamente. Entonces, les repito, ¿no? Este aprendizaje que si bien tiene que estar basado en estos cambios de conducta, en esta experiencia, en la adquisición de estas habilidades, está basado en la experiencia, pero no todas las experiencias que nosotros tenemos nos llevan realmente a tener un buen aprendizaje como tal. Algunos autores dentro de la enciclopedia de neuropsicología, digamos que hay aquí algunos conceptos también, y en el research que se he podido traerles acá para compartir con ustedes, está muy de la mano, ¿no? El tema de entender el aprendizaje como un proceso cognitivo de adquirir una habilidad o un conocimiento y que este cambio sea permanentemente en la ejecución, ¿no? Que resulta desde la práctica. Entonces, tiene que generarnos este cambio realmente que iban mencionando ustedes, que han ido manejando una palabra muy esencial, ¿no? Durante este proceso de aprendizaje, que decían la habilidad. Por otro lado, también se puede entender que el aprendizaje es este cambio relativamente permanente, ¿no? En el conocimiento o en el comportamiento de una persona debido a la experiencia. Entonces vamos notando justamente de que, por un lado, el aprendizaje está tomado en cuenta como este proceso cognitivo, ¿no? Que involucra todas las funciones cognitivas que hemos ido viendo hasta el momento también y las que vamos a ir desarrollando en esta semana. Pero por otro lado, vemos de que está asociado a este tema de este cambio relativamente permanente, ¿no? Y vamos a retornar justamente a conceptos que hemos ido viendo la semana pasada cuando analizábamos el tema de la memoria, por ejemplo, cuando hablamos de la memoria a largo plazo, y decíamos, ¿no? ¿Cuándo se traslada al tema de memoria a largo plazo? ¿Cuándo pasa a ser de memoria a corto plazo? ¿Cuándo pasa a ser memoria a largo plazo? ¿Qué decíamos al respecto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué decíamos al respecto de eso? Eso también es un tema importante, ¿no? Que lo hemos ido hablando. Quizás, a ver, María José, ¿nos podría hacer recuerdo? ¿Cuándo pasaba, hemos dicho, de una memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo? Buenas noches. Bueno, lo que pasa es, ¿no? A partir de lo que vendría a ser incluso la repetición de las conductas, ¿no? O de los estímulos presentes. Entonces, cuando un estímulo está presente varias veces o es intensa incluso, o significativa, el estímulo, el aprendizaje es a largo plazo, ¿no? Y entonces se queda plasmado en la memoria como tal. Eso, doctor. Gracias, María. Sí, está bien lo que ibas comentando, pero también íbamos diciendo nosotros, ¿no? Que para hablar de memoria a largo plazo no hay realmente
un acuerdo entre todos los autores en cuándo pasa de memoria a corto plazo y puede ser considerada una memoria a largo plazo. Y al respecto decíamos que es bueno entender justamente de que vamos a hablar de memoria a largo plazo cuando la información se recupera después de haber cambiado el foco atencional de este estímulo inicialmente, ¿no? Es quizás ese un buen sentido en el que nosotros íbamos hablando. Entonces, cuando lo asociamos esta concepción justamente ligado al tema de la memoria, lo asociamos al tema del aprendizaje, nos vamos a dar cuenta, ¿no? De que se nos viene pidiendo todavía esta permanencia justamente del comportamiento y para eso tendríamos que analizar los fundamentos del aprendizaje específicamente. Ahora bien, nosotros vamos a entender estos fundamentos del aprendizaje que tienen que involucrar estos procesos como una compleja actividad cognitiva que implica el tema de la adquisición que habíamos ido comentando, el almacenamiento, la aplicación de estos nuevos conocimientos y habilidades y este proceso que no es del todo lineal ni es uniforme de persona a persona, varía significativamente entre los individuos y en los contextos en los que se vayan a dar. Algo sobre lo cual nosotros pudiésemos reflexionar también en torno a esta pequeña descripción es que el ser humano tiene una gran capacidad para el tema de la adaptación justamente. Y el adaptarse es gracias también a este proceso que nosotros tenemos de lo que vendría a ser la plasticidad cerebral, un concepto muy recurrente dentro del campo de la neuropsicología cognitiva también que nosotros vamos trabajando y de la neuropsicología propiamente, ¿no? Y durante durante la primera semana al menos hemos venido conversando nosotros respecto a que estas funciones cerebrales, estas funciones cognitivas que nosotros vamos desarrollando no son producto ya preestablecidos y que se nos viene dando a nosotros desde el nacimiento, básicamente, ¿no? Sino que es justamente estas pequeñas acciones que se van configurando, las cuales vamos aprendiendo a lo largo de nuestro desarrollo madurativo y a lo largo de la vida también. Entonces, no es como que hay una preconfiguración previamente para hacer algo, ¿ya? Entonces se podría decir que básicamente todo lo que nosotros llegamos a tener es el resultado de esas experiencias que hemos venido viendo, ¿no? Justamente, que hemos ido asociando. Entonces, y justamente estas, estas estructuras sociales justamente que nos van a ayudar a nosotros a mantener y a formar a este cerebro en desarrollo, ontogenéticamente hablando, existe pues a nivel social algo que se centra esencialmente en poder moldearlo, poder justamente abordar este punto para generar la mejor calidad de seres humanos posibles en una cultura social, ¿no? En este sentido, ¿cuál sería la institución más grande que nos ayuda justamente a moldear, ¿no? Esta plasticidad cerebral que nosotros tenemos? ¿Cuáles son? ¿Los leo? Ok. No hay participación, entonces vamos a seguir. Es justamente estas instituciones de las que veníamos hablando son la escuela y la familia, justamente, ¿no? Muy probablemente estos dos estadios, inicialmente la familia y posteriormente la escuela, nos van a ayudar durante nuestros primeros años, ¿no? Donde realmente existe pues una plasticidad muy ampliamente estudiada justamente y donde se nos dice también que se pueden generar conexiones mucho más rápidamente y es más, ¿no? Durante los primeros años existe el tema de la poda cerebral, que es justamente ir optimizando algunas huellas neurales, algunas rutas justamente del sinfín de conexiones que se van formando durante estos primeros años de vida. Ahora, para hablar de estos fundamentos, tendríamos que ir viendo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de aprendizaje, se nos dice que existe un cambio, pero ¿qué es lo que realmente cambia? ¿Qué está cambiando en este caso? Cuando hablamos de aprendizaje, ¿qué es lo que estaría cambiando? ¿Qué cambios hay? ¿Solamente es la conducta lo que cambia? A ver, ¿quién está? Uriel, ¿estás?
Va a disculpar, soy Ronald Sancán. En realidad, estoy desde la computadora de mi hijo. Bueno, Oh, bueno, se viene un sinnúmero de cambios, en este caso del lado cognitivo, también el lado afectivo, porque una vez que uno comienza a adquirir un nuevo conocimiento, el grado afectivo también comienza a subir, la autoestima, ¿no? Pudiera ser. ok, muy bien. Entonces, como nos vamos a dar cuenta, ya vamos viendo, ¿no? Justamente estas particularidades que se nos han ido enseñando y hemos ido formando también nosotros. Es decir, que cuando se nos habla de estos fundamentos del aprendizaje y que se nos dice inicialmente de que tiene que haber un cambio, ¿no? Estructuralmente de un punto A a un punto B, de lo que hemos ido trabajando, nos vamos dando cuenta de que los cambios no simplemente van a estar ligados al tema de lo conductual, muy probablemente van a estar ligados también al tema de lo cognitivo y, como decían también en este caso, a lo afectivo, muy probablemente. Entonces, es así justamente de que nosotros tenemos que darnos cuenta y analizar justamente qué es lo que estamos viendo que está cambiando. Ahora, cuando hablamos del tema del aprendizaje y que el aprendizaje nos habla, ¿no? En función de tiempo, por ejemplo, que este aprendizaje debe perdurar, viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe mantenerse entonces el cambio? ¿Cuándo podríamos decir realmente que nosotros estamos aprendiendo algo en cuanto al tiempo, ¿no? Y esa es una pregunta muy, muy interesante también que nosotros pudiésemos ir respondiendo al respecto. Y por otro lado, tendríamos que ir analizando también cuáles son las causas del cambio de esta experiencia, de qué tipo de experiencias nosotros estamos hablando justamente para poder trabajar al respecto de la valoración de este punto. Ahora, como se habrán dado cuenta, siempre hay las tendencias clásicas, es lo que se nos ha ido enseñando también a nosotros dentro del pregrado. No se trata de en este momento podernos hacer un análisis por demás epistemológico quizás en cuanto a qué es la cognición y qué es la conducta y qué conlleva realmente la conducta y cuándo se puede considerar realmente conducta, sino vamos a estar en un punto de aceptación de estos dos preceptos justamente que están ligados al tema de la conducta y la cognición como las tendencias clásicas que nos han ido enseñando justamente. Y habría que entender, ¿no? De que, por un lado, estas tendencias clásicas marcadas en lo que es el aprendizaje nos dicen que la conducta es este cambio externo, ¿no? Una modificación del comportamiento que sea de tipo observable. Es decir, que cuando hablamos del tema de un cambio a raíz de un aprendizaje a nivel de conducta, estamos hablando que tiene que exteriorizarse y realmente nosotros tenemos que ser testigos de qué aspectos han ido cambiando también. Pero ahí es justamente la pregunta, ¿no? O sea, pero ¿solamente cambia la conducta o está ligado a otros factores también? Por otro lado, en el aspecto cognitivo, se centran más, no tanto en lo externo, en lo que se manifiesta, sino en estos cambios internos y en el procesamiento de la información justamente que yace a raíz de la adquisición de estos nuevos conocimientos, ¿no? Estos procesamientos internos que en algunos autores lo van a encontrar como estos procesos internos ligados a la mente, por ejemplo, ¿no? Que se van transformando justamente. Entonces, no vale la pena en cuanto a analizar realmente a profundidad, epistemológicamente hablando de cuál habrá sido el contenido justamente, pero sí es bueno ir mencionando, ¿no? De que cuando ya se nos va hablando del tema anterior que íbamos mencionando, por ejemplo, en cuánto debe perdurar este cambio en la persona, tendríamos que analizar de que estos cambios se van a mantener en la medida del tipo de información de los que vayamos trabajando. Por un lado, podríamos analizar justamente el tipo de contenido del que estamos hablando, que se está trabajando en cuanto al aprendizaje, el tipo de aprendizaje que es, el uso que tiene ese aprendizaje en nuestro día a día. De hecho, conceptualmente hablando, vamos a decir que todos los conceptos que estamos aprendiendo acá nosotros actualmente van a pasar a nuestra memoria semántica conceptual en el sentido de que se vayan repasando justamente o trabajando bajo estos principios justamente, ya que algo que suele suceder en cuanto al mantenimiento de la información, por ejemplo, hablando de la memoria semántica conceptual, es que justamente estos conceptos pueden entenderse con mucha facilidad, pero si no se aplican durante algún tiempo determinado, tendemos a olvidarnos, ¿no? Aspecto, por ejemplo, que no sucede dentro de lo que es una memoria procedimental, porque habíamos visto, ¿no? Como esta memoria procedimental, como esta memoria de trabajo que nosotros teníamos,
que se realiza inclusive sin conciencia en algún punto y es prácticamente un automatismo, ¿no? Que nosotros vamos desarrollando. Habíamos dado algunos ejemplos, por ejemplo, me recuerdo que hemos hablado del manejar la bicicleta, ¿no? Que se convierte justamente en este mecanismo procedimental que se ha ido adquiriendo a lo largo de los años, una estabilidad que hemos ido adquiriendo, lo hemos ido desarrollando y que puede pasar mucho tiempo y podemos seguir desarrollándola, ¿ya? Y justamente lo que pasa también es que en cuanto al tipo de aprendizaje que tenemos, este tipo de, que es de más procedimental, por ejemplo, va muy ligado también a que tiene que convertirse en un automatismo y que tenemos que irlos repitiendo constantemente y es algo que nosotros vamos conservando. Que no viene de la mano de una memoria semántica, sería más ligado a un tema de una memoria muy probablemente denominativa, que es, ¿no? Nosotros tenemos muchos aprendizajes, por ejemplo, que arrastramos de este colegio, seguramente algunos se acordarán las tablas de Valencia, muy probablemente, o las reglas de multiplicación, o la tabla de multiplicación específicamente, porque lo hemos ido repitiendo muchísimas veces en su momento, y no hace falta que nosotros en este punto vayamos trabajando al respecto, y es más de tipo denominativo porque nosotros lo hacemos a una suerte de repetición, básicamente, no entramos en un proceso de conceptualización justamente de esto, ¿no? Entonces es justamente esta situación, ¿no? La que va dependiendo también del tipo de contenido que nosotros vamos a desarrollar justamente. Ahora, a partir de estas teorías clásicas que hemos ido pudiendo revisar hace un momento, hay algunos otros autores también, en este caso León, en 2021, hace, ¿no? Esta división también que nos señala justamente cómo se puede ir trabajando al respecto de las mismas. Entonces, por un lado, se nos habla de que podemos retomar lo que son las teorías, por ejemplo, las conductuales, podemos trabajar con las teorías también cognitivas, pero también con las teorías constructivistas, ¿no? Que han ido saliendo. Entonces, hablar un poquito del aprendizaje, de las teorías del aprendizaje basados en lo que llega a ser, en este caso, Watson, Skinner, que han ido hablando sobre el aprendizaje, por ejemplo, mediante estos procesos, ¿no? De condicionamiento que se han ido describiendo en las investigaciones que realizan. Es una forma, se nos comenta, de lo que viene a ser el aprendizaje y justamente algunos principios en cuanto a la educación siguen manteniéndose todavía vigentes. Por otro lado, en cuanto a lo cognitivista, vamos haciendo mucho énfasis sobre todo en lo que viene a ser el procesamiento de la información, ¿no? Los procesos que hemos ido describiendo nosotros en cuanto a estas rutas y a estas memorias, a estas huellas cerebrales que hemos ido haciendo, producto justamente de la repetición de algunas actividades o de la automatización que se van desarrollando, ¿no? También tenemos el tema del constructivismo, dependiendo del autor que ustedes puedan buscar, seguramente van a encontrar otras medias, ¿no? Ligados también a lo construccionista y ligados sobre todo al tema y rescatando sobre todo la importancia de la sociedad en este proceso, ¿no? La interacción social que tiene que existir como un proceso propio del aprendizaje. Entonces, ahí es que nosotros vamos a ir justamente encontrando algunos aspectos muy, muy importantes, algunas definiciones también que lo tienen en el texto guía. Y justamente, por ejemplo, vamos a empezar con algunas definiciones como ser la de Vygotsky, por ejemplo, el cual enfatiza, ¿no? En este papel que tiene la cultura y la interacción social en el aprendizaje. Por otro lado, Ausubel también, que nos habla de un aprendizaje significativo, ¿no? El cual recurre justamente cuando hay una nueva información y se conecta de forma sustancial con otros aprendizajes que nosotros ya habíamos ido desarrollando. Van a ver también algunas concepciones como son las de Brunner, por ejemplo, que plantean, ¿no? Que este aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen estas nuevas ideas específicamente. Ahora bien, para nosotros dentro de los procesos de aprendizaje que vamos a ir revisando y los que pueden ustedes también utilizar, ¿no? Como marcos de referencia justamente para hacer el tema del abordaje dentro de lo que sería el proceso de la intervención, es justamente ir trabajando, ¿no? Sobre estos modelos que vamos a ir mencionando ahora, como ser el modelo de
Atkinson, que este modelo propone justamente, ¿no? Que la memoria consta de estas 3 etapas, nos dice, ¿no? La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. El modelo de Baddeley y Hitch, que nos habla justamente de que el modelo amplía al concepto de lo que es la memoria a corto plazo, introduciendo el concepto de la memoria de trabajo, algo que lo hemos ido revisando también nosotros. Por otro lado, en los aportes también de Craig y Lockhart, hablamos de que el procesamiento está dado también en cuanto a niveles. Ese es el proceso del aprendizaje, nos dice, ¿no? Que es esta información procesada en un nivel mucho más profundo en su significado, y lo vamos a ir viendo también en cuanto al modelo de trabajo de Cowan, el cual es un modelo que considera que la memoria de trabajo como varios subsistemas, ¿no? Sino es más bien un estado, nos dice, de activación de la memoria a largo plazo. Entonces acá podemos ir viendo, ¿no? Algunas diferenciaciones ya inclusive teóricas que hemos ido abordando justamente, cómo estas funciones ejecutivas, dependiendo de los autores que nosotros vayamos revisando, están dentro de una memoria de trabajo, y algunos nos comentan que precisamente están inclusive antes, como este paraguas que hemos ido comentando desde una primera semana, que es base justamente de las siguientes funciones también que nosotros desarrollamos. Por otro lado, también podemos ir mencionando esta teoría del procesamiento paralelo distribuido de McKellen igual, el cual nos dice, ¿no? Que este enfoque sugiere que el procesamiento cognitivo ocurre a través de estas redes neuronales que procesan la información en paralelo. Como que toda la información va sucediendo al mismo tiempo en diferentes áreas, ¿no? No es como que tienen una ruta lineal, sino que todas las áreas se van activando al mismo tiempo, con diferencia de milisegundos, ¿no? Pero va realmente procesándose toda la información como tal, lo cual vamos a ir entendiendo en el modelo que les voy a presentar a continuación, y que viene justamente de la mano también del modelo del procesamiento de la información de Ghassani y Ivy y Margun, los cuales nos iban señalando, ¿no? De que este modelo se enfoca como una información procesada por los hemisferios cerebrales. Propone que mientras algunos tipos de procesamientos ocurran en paralelo, otros son procesados de manera más secuencial y lineal, dependiendo de la naturaleza y la complejidad de la tarea, ¿no? Uno de los elementos de mucho análisis, evidentemente, en este sentido, van ligados justamente al tema de la percepción, pero también al tema del lenguaje específicamente. Entonces, ese es un modelo que, bueno, ha sido propuesto por la doctora Wiener dentro de un programa de maestría también, la cual, a mi parecer, refleja bastante claro algunos de los modelos que hemos ido revisando nosotros también dentro de lo que hemos ido viendo hace un momento. Entonces, habría que comentarles, ¿no? Que este es un modelo de procesamiento de la información en cuanto al tema y puede estar ligado al tema del aprendizaje específicamente, pero que se nos va diciendo que cómo está basado justamente en estos procesos que habíamos ido mencionando, ¿no? En cuanto a Luria, por ejemplo. No se olviden que para Luria se hablaba justamente que trabaja como un todo y que tiene, ¿no? Estos 3 componentes ligados al tema de la formación y la activación reticular. Estos componentes que están ligados por el tronco cerebral hasta el diencéfalo, ¿no? Que son justamente los responsables de trabajar en lo que es el tono, la vigilia y los estados mentales específicamente. Tenemos esta segunda área también que está ligado dentro de las áreas temporales, parietales, occipitales, y la tercera área, ¿no? Que hemos ido revisando nosotros, que está dentro del lóbulo frontal, prefrontal, que es esta área justamente que nos va a ayudar a nosotros a que podamos hacer el proceso del control de las actividades y cómo estas se van desarrollando. Entonces, para este modelo del procesamiento de la información específicamente, se nos dice, ¿no? Que nosotros partimos a partir de la percepción de estos estímulos, ¿no? Que van a ser externos muy probablemente, y a partir de esta estimulación, inicialmente nosotros tendríamos que tener activada, ¿no? Nuestra formación reticular específicamente, es decir, que tendríamos que estar conscientes específicamente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para que posteriormente podamos pasar, ¿no? A esta área número 3, igual descrita también, esta unidad más bien descrita por Luria, la cual se nos dice, ¿no? Que es la responsable de la programación, regulación y verificación de la actividad que estamos teniendo.
Entonces, en el proceso justamente a activar el tema de la organización de la actividad motriz aferente y eferente, que es básicamente lo que vamos a ver en un momento más al hablar un poco de la percepción específicamente, cómo se va a dar estas dos rutas, ¿no? Cuando hablamos de percepción es muy difícil separar el tema de las nocias con las praxias, esta ruta sensorial de esta ruta motora que van unidas en cierta manera, pero al hacer este proceso justamente entre la percepción y la organización de la actividad motriz, hay estos procesos intermedios que se van dando, ¿no? Como es la activación de nuestra memoria a corto plazo, justamente. Las estructuras de estos estímulos que se nos vienen dando nos van a traer a nosotros toda la sensación o toda la información del exterior que es importante para nosotros mantenerla de momento. Podemos activar algunas experiencias previas que están guardadas dentro de nosotros, de lo que vendría a ser una memoria a largo plazo específicamente. Y justamente, ¿no? Lo que nosotros vamos a hacer en este momento es la activación, la proyección de la asociación de este estímulo para posteriormente en las áreas primarias, en las áreas terciarias, por ejemplo, comenzar a trabajar en lo que sería el solapamiento de la información, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Entonces, este tipo de información, por ejemplo, es un proceso simultáneo que se va a ir realizando en cuanto a la selección de los mediadores cognitivos específicamente. Al trabajar, digamos, en lo que está sucediendo ahorita en clase, muchos de ustedes esperamos que estén activos por su formación reticular, están escuchando lo que yo estoy diciendo en este momento, están programando y regulando, verificando su actividad, están viendo de quitarle la atención a algunos estímulos que pueden estar, si están en la casa, muy probablemente, algunos ruidos externos o alguna situación particular que esté pasando por ahí, ustedes están dejando de lado todo eso para prestar atención justamente. Están reteniendo la información que estamos hablando en este momento. Por otro lado, también están trabajando en tratar de recordar o de recuperar toda la información que tienen respecto a los conceptos muy probablemente del procesamiento de la información o el aprendizaje para trabajar en una proyección y una asociación, ¿no? Y estos conceptos nuevos, productos de esta estimulación que ustedes están recibiendo en este momento, están siendo solapados, son una información anterior y actual que están recibiendo actualmente, en los cuales ustedes van a ir seleccionando estos mediadores cognitivos, ¿no? Algunos estarán acompañando esta presentación de forma auditiva y visual, o sea, es como que simultáneo, ¿no? La información que están viendo y a la vez están escuchando esta información. Pueden todavía incorporar el tema de lo sinestésico, ¿no? En el caso de que algunos de ustedes estén agarrando su bolígrafo y estén tomando nota, ¿no? De todo lo que se viene diciendo, de los factores que les parecen relevantes o importantes también. Entonces, están mediando. Debe haber alguno de ustedes, muy probablemente, que está todavía retornando a casa o está con alguna otra actividad y está obviando todo lo que es el factor visual y cinético y está solamente acompañándonos con el tema del auditivo. Entonces, una vez seleccionado el tema de los mediadores cognitivos que están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? En todo este caso, vamos a trabajar en lo que es esta organización y la actividad motriz aferente y eferente, muy probablemente, y en las respuestas que van teniendo, ¿no? Vamos a ver en el tema de la percepción, pero a ver, me sirve todavía para el tema de un ejemplo. Muy probablemente si están sentados frente a la computadora y están con los pies cruzados en este momento, pasado ya debe ser una media hora que estamos con las clases, seguramente ya se está por adormecer, entonces tienen todavía esta estimulación que está mandando, esta información que se está mandando, entonces va a volver la información diciéndoles que cambien muy probablemente de posición, ¿no? Entonces ahí en ese caso vamos a tener ya una reactivación, lo cual nos va a dar también una respuesta. Entonces, es una forma muy interesante de poder ver, ¿no? Este procesamiento de la información y cómo nosotros vamos haciendo justamente hincapié en esta situación. Ahora, otro de los aspectos también que les he ido mencionando dentro de lo que es el texto guía de la semana pasada que estábamos ya concluyendo, tenía que ver con el tema de las neuronas espejo. También les he añadido una lectura más a su material complementario de lectura.
y para que puedan ustedes ir viendo algunas estructuras neuroanatómicas también, áreas corticales que van ligadas a esto, y sobre todo, ¿no? Puedan un poquito empaparse respecto a dónde están ubicadas, qué función tienen, y con una revisión muy interesante también, lo pueden revisar dentro del material complementario justamente. Y estas neuronas espejo, justamente que están también denominadas como neuronas de Kueli, que son un tipo de neuronas que se activan cuando se realizan acciones, ¿no? Como cuando se observan las acciones de las demás personas también. Estas neuronas espejo reciben ese nombre ya que reflejan el comportamiento de otros. Por ejemplo, las mismas neuronas espejo se activan al saltar, al ver a una persona saltar o al escuchar un salto o pronunciar la palabra saltar, ¿no? Otro aspecto importante también es que la ubicación de las neuronas espejo no es única y se han encontrado en diferentes zonas justamente de la corteza cerebral. Son muy importantes para el proceso del aprendizaje, del lenguaje y en la comunicación en general. Algunas de las áreas donde han podido ver, ¿no? Porque se creía, anteriormente se consideraba, ¿no? De que justamente las neuronas espejo tenían un lugar ya identificado que estaba muy ligado a lo que es el lóbulo parietal en su zona inferior, pero posteriormente se ha podido ir viendo, ¿no? Se ha podido ir detectando que estas neuronas justamente están ubicadas en varias áreas dentro del encéfalo humano, específicamente en la circunvalación frontal interior, en la corteza premotora ventral y dorsal, el lóbulo parietal inferior y el surco temporal superior, ¿no? Estas áreas entonces van integrando una serie de neuronas espejo, los cuales van a ayudarnos también dentro de este proceso del aprendizaje. Les dejé una lectura, como les mencionaba, también respecto a una profundización respecto a este punto, que espero que puedan revisarlas justamente, ¿no? Ahora, al ver este tema del aprendizaje específicamente, tendríamos que ir viendo, ¿no? Algunas consideraciones. Tendríamos que ir repasando también hasta el momento lo que hemos ido aprendiendo y los conocimientos que ya teníamos de base justamente de nuestros conocimientos en cuanto a la anatomía cerebral. Ahora, es cierto que los conocimientos que tenemos a nivel de la estructura cerebral y del funcionamiento, por ejemplo, de las áreas subcorticales y sobre todo del tema de las redes que se van conformando, ¿no? Al interior de estas vías que se van dando, son realmente aspectos que no estamos todavía llegando nosotros a profundizar. O sea, no nos olvidemos que nosotros estamos con una comprensión muy probablemente del cerebro apoyado con el tema de la neuroimagen y demás. Estamos apenas desde la década de los 80, ¿no? Desde 1980 propiamente, porque anteriormente en la década del 70 y anterior, o sea, se trabajaban estos casos específicamente, en algunos casos con lesiones específicas o en algunas situaciones también con situaciones post-mortem, ¿no? Entonces, estamos realmente viviendo una gran década para nosotros en cuanto a los aprendizajes que podemos ir desarrollando. Y alguna de estas limitantes, por ejemplo, que tenemos todavía, ¿no? Es que no se puede decir a ciencia cierta cómo podemos nosotros ir mejorando el aprendizaje y cuáles áreas, por ejemplo, van ligadas específicamente a estos procesos de aprendizaje, ya que hemos ido viendo que las funciones que nosotros tenemos realmente son muy complejas de poder ir entendiendo y en cuanto las funciones van siendo mucho más complejas, las redes neuronales también se hacen del mismo modo complejas en cuanto al análisis que se van teniendo. Pero sí es preciso que nosotros podamos plantearnos, ¿no? Algunos aspectos ligados a poder trabajar respecto al tema del aprendizaje ligado a estas funciones cognitivas que hemos ido detallando hasta el momento. Uno de los aspectos que tenemos que ir profundizando es el tema de la neuroplasticidad cerebral, ¿no? Sobre el cual ya se ha ido escribiendo bastante también con algunos casos clínicos y en algunos casos simplemente un aproximamiento de tipo neuroanatómico. En algunos otros es muy importante poder reforzar también lo que ya sabemos hasta el momento de los sistemas de la memoria, ver, ¿no? Cómo hemos ido trabajando también de la función, por ejemplo, que tienen los neurotransmisores dentro del aprendizaje específicamente y cómo pueden condicionar el funcionamiento
cerebral, dependiendo de las actividades que nosotros estamos teniendo en cuanto al proceso de estimulación o inhibición que pueden hacer de cierto tipo de neurotransmisores específicamente, ¿no? Y por otro lado, creo que un tema muy importante todavía que está sobre la mesa, el poder trabajarlo y analizarlo, está ligado al tema de los factores afectivos y los factores contextuales, ¿no? Esta necesidad, por ejemplo, que se tiene de poder tener este acercamiento que son bebés, ¿no? De la estimulación, por ejemplo, que deberíamos tener desde que somos niños y sobre todo el factor contextual, el tema de la socialización que se nos viene dando también apropiadamente. Ahora, si tuviesen ustedes que comenzar a trabajar dentro del plan de intervención también, algunas recomendaciones que se les puede dar también cuando van a comenzar a proponer algunos procesos de intervención específicamente, siempre puede ser interesante, ¿no? Trabajar desde la repetición y el refuerzo, por ejemplo. Trabajar en algunos temas ligados al descanso y al sueño, estos enfoques multisensoriales, ¿no? Como hemos visto, la información se va procesando de formas diferentes dentro del cerebro y al mismo tiempo esta información multisensorial en cuanto a las tareas puede ayudarnos al tema de la recuperación de la información posteriormente. Trabajar con ambientes enriquecidos y estimulantes, lo que implicaría salir un poco de lo que es la atención justamente de consultorio y comenzar a trabajar también en ambientes estimulantes dentro de la familia y, ¿por qué no?, dentro de las unidades educativas, ¿no?, regulares donde están incluidos nuestros estudiantes. Por otro lado, también investigaciones bien interesantes que han ido asociando, ¿no?, el tema de la dieta y el ejercicio y cómo el tema de la alimentación puede jugar también factores importantes dentro de este proceso. Bueno, en lo que voy cambiando las diapositivas al tema del día de hoy, ¿algún comentario quizás de alguno de ustedes? ¿De algún aspecto que les haya parecido interesante? Buenas noches, Magíster. Hola, ¿te escuchas? Sí, adelante, te escuchamos. ¿Sandra y Corina? ¿O Corina está? Yo soy Sandra. Hola, Sandra, te Eh, escuchamos. Luego Corina. hola, ya. En cuanto a las células espejo que mencionaba Magíster, es muy interesante porque como un ejemplo puedo nombrar es el bostezo, que automáticamente bosteza a alguien a nuestro lado y nosotros bostezamos. Ahora hay un texto que se llama Sabiduría de los psicópatas, en la cual menciona que hay una cierta área cerebral que usted mencionó, que no recuerdo muy bien, que es la amígdala entre el hipocampo, la cual tiene que ver con este sentido de, de percepción frente a otro ser que está a nuestro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que no mantiene esa empatía y sus células espejos están como retraídas. Eso quería mencionar y preguntarle a la vez si ha visto o ha visto algún ejemplo. No sé, a ver, esa era mi consulta. Básicamente es Muchas gracias. Corina, creo que también estaba. Adelante, Corina. Gracias, Magister. Sí, quería hacer una consulta. En algunos casos de TDAH, el sistema reticular está comprometido. Ah, ¿Hay alguna forma de evaluar lo que se llama el SARA? Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, con relación, sí, este ha sido Dominga, ¿no? Sandra, lo que nos ibas sí, comentando. sí, Sandra Domínguez. Ajá. Sí, yo creo que te va a servir mucho la lectura seleccionada justamente para lo que hemos ido complementando, esta sección de lo que sería la memoria igual específicamente, donde se van viendo, ¿no? El compromiso inclusive emocional de estas áreas que ibas comentando, ¿no? Específicamente no ligadas al tema de mm, no ligado específicamente, no a alguna de las áreas específicamente como que está en estas áreas, ¿no? Sino como una globalidad en que realmente sabemos muy poco del alojamiento donde podemos identificar justamente estas células espejo y la anatomía cerebral también que respalda, ¿no? Propiamente. Entonces es bastante interesante lo que
has ido comentando también, seguramente te va a servir la lectura específicamente para ir fundamentando también el trabajo, ¿no? En cuanto al tema de las memorias de espejo. Por otro lado, Corina, estimada Corina, ¿no? Sí, Magister. Corina. Sí, lo que nosotros podemos hacer es el sistema de la activación, ¿no? Básicamente lo que a nosotros nos toca es traer el tema de la activación. O sea, si nos damos cuenta, nosotros no vamos a poder hacer, no vamos a poder aplicar una prueba específicamente en ese momento, ¿no? Pero sí podemos ver el tema de los niveles de conciencia, por ejemplo, que eso sí se puede ir conservando, pero para nosotros es muchas veces evidente, ¿no? Cuando un estudiante ya está con sueño, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha tocado en algún momento de que mi estudiante me estaba durmiendo sobre una prueba. No sé si les ha tocado a ustedes en esa situación. O también me ha pasado de que los han traído posterior a un proceso de epilepsia para un tema a un episodio de epilepsia y posterior a eso lo han traído para un tema de evaluación y evidentemente estaba somnoliento, ¿no? En esas condiciones evidentemente tenemos que confiar también en nosotros desde nuestra experiencia clínica en cuanto al proceso de la evaluación y cuán prudente sería llevar adelante, ¿no? Una sesión de evaluación o una sesión de atención específicamente en ese caso. Gracias, Corina. Gracias, Magister. Bueno, ahora sí, vamos a ingresar. Ok. A ver. Listo. Vamos a trabajar el día de hoy sobre lo que son los principios, ¿no? De lo que es la percepción, el procesamiento sensorial y cómo estos vienen ligados también a las funciones cognitivas que ya hemos ido desarrollando desde la primera semana, ¿no? Entonces, mucho ojito siempre con el tema de las funciones ejecutivas, ¿no? Cómo lo estamos entendiendo nosotros, porque suele ser un tema bastante interesante y como se han dado cuenta también ustedes, muchos autores, dependiendo de los que se vayan tocando, los consideran a las funciones ejecutivas dentro, ¿no? Como parte de uno de los componentes, en este caso de la memoria, por ejemplo. Como sea la memoria de trabajo, ¿no? Estas funciones ejecutivas que van ligadas al tema de la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, como que las van asociando específicamente a algún tipo, ¿no? De función ejecutiva como tal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado siempre con el abordaje que nosotros vamos teniendo y este entendimiento que estamos logrando a partir de este módulo específicamente, ¿no? Bueno, para trabajar este análisis de los sistemas sensoriales, y vamos a tener que tocar también el tema de lo que es lo motor, lo que les iba comentando, ¿no? Porque realmente es bastante complejo cuando nosotros trabajamos en temas de factores sensoriales, porque funcionan de una forma integrada específicamente. Un momentito, por favor. Gracias. Ok. Funcionan de una forma integrada y es una carretera extensa que vamos a explicar en una analogía de una docente mía también que he tenido en algún momento. Voy a utilizar este ejemplo que daba ella en cuanto al análisis, ¿no? de los sistemas sensoriales específicamente y cómo estas vías van a ser un carril de llegada, pero un carril de salida al mismo tiempo. Entonces, esto lo vamos a entender de la siguiente manera, ¿no? Hay que entender que estos fundamentos de la percepción sensorial y de estas funciones ejecutivas justamente van a iniciar los procesos en instancias bastante lejanas, ¿no? Entonces, es decir, que por un lado estamos trabajando dentro de lo que sería el proceso sensorial y dentro del proceso sensorial tendríamos que ir trabajando lo que vienen a ser los sentidos, el sistema nervioso periférico, el procesamiento cerebral específicamente. Y al mismo tiempo se viene trabajando también en lo que viene a ser lo motor, ¿no? Y lo motor entendiéndolo como este control cerebral que tiene que ver con un control modular específicamente, ¿no? Entonces, toda la información sensorial que es captada por nuestros sentidos específicamente van a tener una respuesta y un reflejo juntamente de tipo motor. Eso es algo que nos han venido enseñando a nosotros, ¿no? Que quizás no hemos profundizado, porque esto desde primaria se nos viene enseñando, ¿no? El tema de los sentidos, por ejemplo, y cómo nosotros sentimos, pero ¿qué pasa más allá de esa percepción simplemente y el funcionamiento que nosotros tenemos?
Entonces, este procesamiento se puede considerar que es de tipo indivisible, ya que no podemos analizar el procesamiento cerebral si es que no conocemos los aspectos que los regulan como tal. Entonces, esta analogía que les iba comentando, que tiene que ver como esta carretera que va en dos direcciones, vienen a ser pues las vías ascendentes y las vías descendentes. Estas vías ascendentes, que serían este carril de entrada, y las vías motoras, que actuarían como este carril de salida que nosotros tenemos. Estas vías ascendentes al mismo tiempo también se convierten para nosotros en lo que vendría a ser de orden sensorial. Podríamos hablar de que son aferentes sensoriales específicamente, y suben, ¿no? A través de lo que viene a ser la médula espinal, y van subiendo hasta los nervios craneales de tipo sensorial, evidentemente, y van descendiendo también por esta vía motora, que tiene que ser como un proceso de interpretación de la sensación que ha llegado previamente, ¿no? Es decir, como que ha llegado al cerebro, ha mandado una información, y esta información responde inmediatamente con una actividad de tipo motora. Ahora, existen realmente bastantes tractos de los que yo esperaría que vayan ustedes familiarizándose, sobre todo, quizás no se memoricen del todo, digamos, todos estos tractos que vamos a ir comentando a lo largo de la sesión también, pero sí que ustedes se vayan familiarizando en cuanto a estos términos que vamos a ir manejando, y también sobre todo las redes que están involucradas como tal. En cuanto a estas vías ascendentes que hemos ido mencionando, que vienen vinculadas a lo que sería la sensación somática, podemos trabajar con dos vías principales que están ligadas a lo que es la corteza cerebral. Por un lado tenemos la vía del cordón posterior, que es el lemnisco medial, justamente, y por otro lado se trabaja también con lo que viene a ser la vía espinotalámica, ¿ya? Estas dos tienen una conformación de este tipo. Por un lado, la vía del cordón del lemnisco medial tiene un ingreso, ¿no?, por médula espinal específicamente, como pueden ir apreciando, ingresa por médula espinal, posteriormente asciende, llega a lo que viene a ser el bulbo raquídeo para decruzar específicamente, ¿no? Entonces, si la información sensorial, por ejemplo, ha sido percibida o recibida del hemicuerpo izquierdo, va a ir directamente la información a lo que sería el hemisferio derecho, ¿no? Pasando por el tálamo específicamente, el cual es un núcleo bastante importante que lo hemos visto dentro de lo que sería lo motor también, y en este caso trabajando específicamente en lo que viene a ser lo sensorial y lo perceptual que estamos comentando, ¿no? Ahora, por otro lado, también habría que comentar específicamente en este ejercicio que este tipo de vías están asociadas a lo que viene a ser el tacto, la vibración, la discriminación, entre dos puntos, ¿no? Por un lado, viene muy vinculado a lo que es la propiocepción. Esta propiocepción entendida como la capacidad del cuerpo de poder percibir su posición en movimiento dentro del espacio, ¿no? Por otro lado, esta vía espinotalámica tiene una conexión mucho más directa. Si se pueden dar cuenta, el ingreso no es por este lado, no hay una ascendencia, por ejemplo, sino que es directamente que pasa, que decruza directamente, hay un decruzamiento directamente, que es un decruce rápido, específicamente directamente a las áreas del tálamo y a la corteza cerebral, ¿no? Específicamente, y esta vía tiende a ser mucho más rápida, porque va ligado al tema de lo que es el dolor, la temperatura y parte de lo que es el tacto específicamente. Entonces, quiero que piensen, por ejemplo, en esta vía, en la responsable de cuando ustedes agarran una taza caliente, están tomando su cafecito, agarran la taza caliente, o se han dado un sorbito de la taza caliente. ¿Cuál suele ser la respuesta motora en esos casos? De tiro automático. Sacamos la taza. O tiran la taza o escupen lo que acaban de tomar, porque es así una respuesta inmediata, impensada, muchas veces, ¿no? No es como que ustedes agarran y dicen, ay, no, a ver, ¿cómo voy a escupir aquí? No, es inmediatamente la respuesta como tal. Entonces, estas dos vías específicamente son las que van a ir
trabajando, ¿no? Ahora, en cuanto a las vías descendentes, estas vías motoras, adelante, Carmen. Sí, magíster. Magíster, una consulta. Estas vías ascendentes y descendentes, ¿cómo se iría realizando cuando un niño ha sufrido lo que es una parálisis de una parte del cuerpo? En ese caso, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, esto sucede mucho en la atención a estudiantes con PCI, por ejemplo, ¿no? Hay una parálisis, pero si te das cuenta, si has trabajado con algunos, muchas veces no hay un tema de, o sea, pueden llegar a sentir, sienten, hay estimulación como tal. Lo que no hay es una respuesta motora debido a una área, por ejemplo, que puede estar ligada o puede estar asociada. En los casos, por ejemplo, específicamente te voy a hablar de PCI para este ejemplo, cuando está ligado a un tema de insuficiencia, por ejemplo, puede ser postnatal o perinatal por causas de sufrimiento fetal, específicamente se han dañado algunas áreas en el proceso, lo que hace, ¿no? Que pueda haber esta hemiparesia, por ejemplo, del cuerpo, ¿no? Izquierdo-derecha, entonces, lo que significa que no hay una respuesta motora específicamente, pero la respuesta sensorial sigue existiendo. Entonces, ahí es donde tendríamos que ir analizando nosotros, ¿no? Si ambas rutas están dañadas o solamente es una de las rutas que está dañada. Entonces, a veces el hecho de que no pueda movilizar, por ejemplo, algún miembro, específicamente lo que estás trabajando, no significa que no pueda ser estimulado, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que ver si hay todavía la permanencia de la sensación y pudieses evaluar al respecto, ¿no? Y eso se puede evaluar muy fácilmente con una pluma, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de la discriminación sensorial, por ejemplo, propioceptiva igual, y tiene que ver con ese tema, ¿no? De poder irlo trabajando de esa manera. ¿Estamos bien, Carmen? Sí, está bien, magíster. Muchas gracias por la aclaración. Gracias a ti, Carmen. Bueno, en cuanto a estas vías descendentes que estamos ahorita tocándolas también nosotros, tendríamos que ir viendo que tienen estos dos componentes, ¿no? Por un lado, estamos hablando de los cordones laterales y también los cordones ventromediales. En cuanto a este cordones laterales específicamente, están compuestos por lo que viene a ser el tracto córtico-espinal y el tracto rubroespinal específicamente, y tienen que ver con lo que son los movimientos voluntarios distales y también con el control directo de la corteza, ¿no? Entonces, por un lado, podemos decir que estos movimientos voluntarios son pues los que nosotros realizamos con los movimientos de los dedos, por ejemplo, los movimientos de la mano, los movimientos de los pies, los movimientos del brazo específicamente, ¿no? Y por otro lado, estos cordones ventromediales van ligados también a lo que es el tracto reticuloespinal, el tracto vestibuloespinal y el tracto tectoespinal, ¿ya? Y estos están ligados a lo que es el control postural, la locomoción, controlar también, están controladas también por el tronco encefálico, y al respecto podríamos ir diciendo, ¿no? De que tienen lugar en los que se originan, también bajan por la médula espinal y controlan todo lo que es el tema de la locomoción y el tema de lo que es la postura específicamente, ¿ya? Ahora, es justamente, ¿no? Lo que hemos ido viendo en este caso. Si ustedes ahorita están ya un poquito fatigados o cansados, se van a dar cuenta, ¿no? Gracias justamente al tema de los movimientos que ustedes van a tener, y van a poder cambiar de postura posteriormente gracias a este control postural, por ejemplo, que tienen, ¿no? Este movimiento voluntario que van a tener, que vendría muy ligado al tema de estos cordones ventromediales, ¿no? El control de la postura que tienen y que están teniendo ahorita, para que no se fatiguen y no les cause un malestar, quizás, ¿no? Un calambre probablemente. Listo. En cuanto a esta información, es también importante que nosotros la vayamos un poquito reflexionando y pensando en cuanto a cuándo ha sido, ¿no? ¿Cómo es este proceso de transformación? ¿Cómo estos estímulos que nosotros tenemos se convierten en energía? ¿Cómo se convierten en estos estímulos sensoriales y en estos impulsos nerviosos también? Entonces, para eso es
importante que nosotros tengamos muy claro, ¿no? Lo que es el proceso de la transducción sensorial, por ejemplo. Y es este proceso específicamente que nos ayuda, ¿no? A transformar esta energía que viene propia de los estímulos, como pueden ser la luz, el sonido, estas partículas químicas que nosotros identificamos como los olores, por ejemplo, y los sabores también, ¿no? En esta transducción sensorial podríamos decir nosotros de que se puede hablar también del concepto de lo que viene a ser lo preneural, ¿no? Previo a la conversión de los estímulos específicamente, y que están muy sujetos y dependen específicamente de cómo nuestros sentidos responden a los umbrales de activación. Entonces, dependiendo del sentido específicamente que nosotros estemos hablando, puede ser un estilo auditivo, un estímulo, perdón, auditivo, un estímulo visual, dependiendo, digamos, cuáles son los umbrales de activaciones que nosotros vamos a poder tener una respuesta, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en personas que pueden llegar a tener una pérdida auditiva, ¿no? De tipo parcial específicamente. Entonces, si la información, por ejemplo, que están recibiendo mediante los órganos externos en este momento no llegan a estimular, no llegan a este umbral, por ejemplo, de estimulación específicamente, muy probablemente no vaya a llegar una respuesta, ¿no? En este sentido. Entonces, bastaría con analizar nosotros cuáles son los umbrales también que van teniendo tanto la luz como el sonido y esta química particulares de los olores y los sabores también que generan o deberían generar en nosotros una respuesta específicamente, ¿no? Entonces, en base a este proceso de transducción sensorial, es que nosotros podemos tener también estos cambios, ¿no? Dentro de las células receptoras específicamente, que generan estos cambios de estímulos físicos y ambientales y van generando también estos cambios en las células receptoras, ¿no? Ahora bien, el proceso más o menos que se sigue al respecto tiene que ser de esa manera, ¿no? Primero se estimulan, gracias a estos estímulos físicos o ambientales, se va generando un cambio dentro de las células receptoras. Estas células receptoras van a transformar estos tipos de energía en los estímulos sensoriales que nosotros vamos a conocer como estímulos nerviosos que van a viajar por las vías que correspondan al tipo de información sensorial, ¿no? Puede ser auditiva o visual o táctil también. Algunos aspectos que este gráfico también lo cuentan ustedes en el libro guía de esta semana también, que va muy ligado al tema de los aspectos generales, por ejemplo, de lo que es la corteza cerebral. Habría que entender que como un proceso de revisión específicamente, que nuestra corteza cerebral tiene 6 capas celulares. El grosor de cada una de estas láminas, de estas cortezas que nosotros vamos teniendo también, va a variar dependiendo de la región cortical a la que van perteneciendo. Entonces, por un lado, pueden apreciar también cómo está compuesta, ¿no? La corteza visual en un adulto, por ejemplo. Por otro lado, la corteza motora humana de un cerebro adulto también. Y por otro lado, la corteza cerebral de un niño, ¿no? De 45 días de edad, que probablemente posterior, ¿no? Durante el proceso ontogenético también va a llegar a un tema de la poda sináptica, probablemente en cuanto tiene la finalidad de generar, ¿no? Estas redes mucho más eficientes en cuanto al tema de la información. Pero todo esto está pues muy ligado también al tema de la funcionalidad realmente que tiene cada área, ¿no? Para este sentido. Ahora, como les decía, van a poder apreciar también ustedes el tema, una descripción un poco amplia de lo que vienen a ser las capas celulares específicamente. En cuanto a la capa molecular o plexiforme también, comentarles, ¿no? Que esta capa, que es la capa exterior específicamente, tiene una naturaleza mucho más receptora y es justamente, ¿no? La que nos ayuda a nosotros a contener lo que son las neuronas de Cajal y Zetzius. Por otro lado, tenemos la capa también granular externa, que es receptora, pero también es efectora. Tenemos a la capa piramidal externa, que es efectora, tiene también células piramidales medianas. Esto, bueno, hay que ver, ¿no? Que el tema de las células piramidales pueden venir en diferentes tamaños también. Y en este caso, en esta capa, las encontramos de tipo medianas, ¿no? La capa granular interna, que al mismo tiempo sigue siendo receptora,
y viene a trabajar con las células granulares. La capa piramidal interna, que es más efectora. Entonces, cuando hablamos de efectora, no se olviden de que estamos hablando de conductas motoras, ¿no? Entonces, esta capa piramidal que contiene justamente estas células piramidales también de un tamaño variable, y en la capa polimorfa estamos encontrando también células de tipo efectoras. Entonces, por eso algo que habíamos ido viendo, ¿no? Cómo están compuestas nuestras capas cerebrales también, cómo están unidas en cierta forma el tema de la percepción y esta conducta motora que nosotros vamos dando, y se puede evidenciar justamente, ¿no? Al analizar justamente cómo están compuestas las capas que nosotros tenemos, tanto en su formación de receptoras, pero también como de efectoras. Ahora, ¿cómo llega el tema de la información sensorial al encéfalo? Podríamos decir que es posterior a un proceso de transducción que hemos ido viendo, ¿no? De esta transformación específicamente en esta energía, ¿no? Que se tiene que dar y que se convierte posteriormente en este impulso nervioso que va viajando, ¿no? Posteriormente pasa por estos diferentes centros del tronco cefálico, pasa por estos núcleos y estructuras subcorticales y llega a diferentes regiones de la corteza según la modalidad sensorial. Entonces, esto sería un breve resumen más o menos de cómo se podría entender también es la transformación de la información que nosotros recibimos, ¿no? De parte externa. Ok, vamos a entrar en una parte un poco más histórica en este caso, para poder hablar un poco de lo que vienen a ser las nocias, ¿ya? Y las nocias tienen que ver ahorita con el conocimiento que vamos a ir conversando específicamente, que nocias es un acercamiento al tema del conocimiento específicamente, ¿no? Y ese conocimiento ligado o muy ligado a lo que vienen a ser los mecanismos tanto neurobiológicos como estos procesos psicológicos superiores que hemos ido revisando. Pero antes de hablar específicamente de las nocias, un primer acercamiento que me gustaría a ustedes comentarles como parte de la historia también, de dónde nace este interés específicamente de poder ir trabajando, es la experiencia de Robert Boyle, ¿no? El cual era un investigador que ha podido trabajar, él era médico fisiólogo, y la mayoría de sus aportes han ayudado grandemente a lo que es el desarrollo también de la psicología, el tema de la clínica, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la práctica clínica, por ejemplo, que él ha tenido también más allá de este aporte neurológico también que ahora estamos tocándolo, ¿no? Y por un lado, en este caso, Robert ha sido pues muy bueno al poder hablar del tema de profundizar justamente en la fisiología de lo que vendría a ser el tema de la visión justamente, y él estaba interesado sobre todo en lo que era pues la luz, ¿ya? Y en ese sentido, justamente, él quería conocer los efectos de la luz, y dentro de los casos que ha ido atendiendo dentro de la clínica específicamente, describe un caso bien interesante, ¿no? En un texto que él tiene denominado Algunas observaciones poco frecuentes sobre problemas de la visión, en 1688, a partir de un paciente que reporta, ¿no? Como que tiene probablemente lo que ha sido la acromatopsia adquirida, ¿no? Producto de un traumatismo cráneoencefálico específicamente, ¿no? Que, bueno, suponemos en base a las descripciones que va realizando. Entonces, él describe, ¿no? Que posterior a ese traumatismo, su paciente ha perdido esa capacidad de poder comprender el tema, de identificar o separar el tema de los colores, ¿no? Por otro lado, también tenemos a Hermann Munk, realmente una persona con estudios bastante prominentes también dentro del campo de la fisiología, específicamente dentro del campo del sistema visual, ¿no? Porque gracias a los aportes o las orientaciones que ha podido dar Munk también, es que se ha podido ir haciendo investigaciones posteriores y ratificar, ¿no? Algo que él ya venía postulando inicialmente, respecto a que todos estos componentes dentro de la fisiología visual estaban orientados dentro de lo que es el lóbulo occipital y los alrededores, ¿no? Yéndonos al parietal también, justamente con estos alrededores, ¿no?
Entonces, él dentro de sus investigaciones también que ha podido ir haciendo por parte de la profundización dentro de la práctica clínica también que él ha tenido, nos enseña que hay dos componentes que ha podido describir. Uno de ellos que era el denominado la ceguera cortical y por otro lado la ceguera psíquica. En cuanto a la ceguera cortical, por ejemplo, él nos decía, ¿no? Que esta ceguera cortical se daba cuando no había problemas dentro de los ojos y esto era producto de una lesión cerebral, nos decía, ¿no? Entonces es un acercamiento a lo que posteriormente nosotros íbamos a hablar o íbamos a entender cómo serían las agnosias propiamente, ¿no? En cuanto a la ceguera psíquica, él nos decía que también estaban ligadas a áreas primarias del tipo occipital, pero que eran lesiones mucho más pequeñas y que se podían recuperar, ¿no? Al lapso de unas 6 semanas específicamente. Entonces, estas investigaciones que él ha podido dar también es, ¿no? Este acercamiento también a poder trabajar lo que es el tema de la visión, por ejemplo, no específicamente dentro del lo que es el lóbulo occipital, principalmente sí, pero extenderla también un poco a lo que vendría a ser el lóbulo parietal, ¿no? Entonces, estas investigaciones las ha podido realizar durante mucho tiempo también él y quizás una de las prácticas clínicas también a las que ha podido aportar él ha sido, ¿no? El tema de la observación, por ejemplo, por más de 5 años. Entonces, en las investigaciones que él ha podido realizar, lo ha hecho también en animales como los pedos y los monos también, a los cuales, posterior al tema de la lesión, por ejemplo, que él iba describiendo, los mantenía con vida, ¿no? Y estaban durante 5 años, un poco más probablemente, viendo las lesiones que se han ido dando y cómo también estas iban mejorando, ¿no? A lo largo del tiempo específicamente. Entonces, estos aportes, por ejemplo, de Hermann Munk también han servido, ¿no? Para que nosotros podamos hablar hoy por hoy de lo que vendría a ser el tema de las náuseas y posteriormente, ¿no? Entendiendo lo que son las náuseas, ya comprender lo que son las agnosias, ¿no? En cuanto a náuseas, hablamos específicamente de lo que viene a ser el conocimiento y este conocimiento como base, ¿no? De estos mecanismos neurobiológicos que hemos ido comentando y al mismo tiempo de estos procesos psicológicos superiores específicamente. Entonces, cómo se van componiendo y qué modelos también van a replicar, ¿no? Como nosotros conocemos en todo caso lo que vamos percibiendo. Entonces, algunos de los modelos teóricos que vamos a ir revisando específicamente conllevan, ¿no? Estos que son el modelo de los estadios o de las etapas, el modelo conexionista, el modelo de Waddington y Taylor, la clasificación de Farah, los modelos de la neuropsicología cognitiva específicamente, ¿no? En el texto guía que tenemos preparado para esta semana, ustedes van a poder revisar quizás los más relevantes en base a los cuales van a poder trabajar también y profundizar algunos otros de los modelos, pero me ha parecido importante también poder nutrir un poco, ¿no? Este conocimiento que vamos a llegar a tener dentro de estos textos de apoyo con estos modelos que vamos a ver también a continuación. Empecemos entonces por este primer modelo, ¿ya? Algo que van a notar ustedes a lo largo del desarrollo de estos modelos teóricos, se van a dar cuenta de que muchos de estos modelos teóricos están pues basados, ¿no? En base a las náuseas visuales, muy propiamente. Y usted se preguntará, ¿no? Muy probablemente, ¿y dónde entran acá las náuseas o náuseas de tipo auditiva o las tipo táctiles? Y lo que sucede muchas veces es que quizás el área de interés inicialmente siempre ha sido el tema de lo perceptual ligado a lo visual, ¿no? Entonces, el tema de las náuseas de tipo auditivo táctiles no han captado quizás con la misma intensidad los trabajos que se han ido desarrollando, entonces se podría decir de que el desarrollo histórico de la comprensión de estos modelos específicamente ha sido posterior, ¿no? Al que se va describiendo en cuanto a estas náuseas de tipo visuales.
pero al mismo tiempo nos ha servido de base justamente este conocimiento de los modelos, de estos modelos que se van proponiendo para la comprensión específicamente de estas náuseas auditivas y táctiles, ¿no? Entonces, con esa aclaración, vamos a ver el modelo de estadios propuesto por Lissauer en 1890. Me gustaría que se focalizan un poquito en este modelo, puesto de que les comento que es uno de los modelos que, a pesar del tiempo, por ejemplo, que se ha podido, en el tiempo en el que se ha podido desarrollar, es uno de los que todavía sigue siendo base para los nuevos modelos, ¿no? Con palabras más, palabras menos, interpretaciones más, interpretaciones menos, fundamentaciones que se van a ir dando, pero esta misma línea que nos propone Lissauer, por ejemplo, es pues algo esencial para la comprensión posterior de los otros modelos también. Ahora, en este modelo de Lissauer, él nos comenta que existen, ¿no?, dos etapas específicamente, aunque comenta que hay una tercera que él no lo considera como una etapa, pero que sí es necesaria para hablar de las otras dos, ¿no? Y esta primera que está muy ligada a lo que tiene que ser estas impresiones sensoriales elementales que nosotros tenemos, ¿no? Estas impresiones que vienen del mundo, del contexto específicamente, que se inician, ¿no? A raíz de estas impresiones sensoriales que llamémosle, que son efectos gracias a la luz o a las imágenes que se van desarrollando, ¿no? Entonces, posterior a este proceso de impresión sensorial, pasamos específicamente a una etapa que él denomina que sería aperceptiva, ¿ya? Esta etapa aperceptiva es también entendida como un proceso de ensamble de atributos visuales. Ahora, estos atributos visuales, en este caso les estoy poniendo una imagen específicamente, pero tiene que ver, ¿no? Imagínense ahorita ustedes una foto del lago Titicaca. Imagino que la mayoría por lo menos conocemos o hemos visto en algún momento, quizás el lago Titicaca muy probablemente. En cuanto vemos una imagen, por ejemplo, vamos a ver, ¿no?, el tema del agua, de las piedritas, probablemente la arena que está ahí, si hay árboles por los alrededores, todo aquello. Y pueden estar estos conceptos, ¿no?, que nosotros vamos a traer ahí a colación. Puede estar el tema del sol, las sombrillas, el agua del lago específicamente. Y todo esto es una descripción, ¿no? Es como que ensamblar punto por punto. Él nos dice que en cierta forma en esta etapa aperceptiva lo que nosotros hacemos es ir viendo, identificando cada uno de estos elementos, ¿no? Por separado, ¿no? Ir notando cómo está compuesta esta imagen, por ejemplo, para poder nosotros decir a partir de la comprensión de cada uno de estos elementos que nosotros podemos apreciar en esta imagen, por ejemplo, o una foto de lo que sería el lago Titicaca. A partir de esto, recién nosotros podemos pasar a una etapa que sería de tipo asociativa y que estaría vinculado a lo que es nuestro campo semántico específicamente, ¿no? Entonces, esta etapa asociativa que viene muy de la mano de lo que vienen a ser nuestras experiencias y el cómo qué experiencias hemos vivido nosotros específicamente. A ver, por ejemplo, si yo les digo sol, sombrilla, lago, piedras, árbol, ¿qué concepto semántico les encierra todo eso? Esas palabras, ¿con qué campo semántico lo asocian? Pueden activar su micrófono o escriban en el chat también. Andrea nos dice en la playa. Muy bien. ¿Qué otro campo semántico más puede ser? Playa, digamos, uno. ¿Otro campo semántico? Ya, Corina nos dice el lago. Muchas gracias, bosque, en algunos casos. Muy bien, Lilian. Gracias. Y muy probablemente, ¿no? Dependiendo del campo semántico, de las experiencias que ustedes tengan, puedan asociarlo no simplemente a playa,
o como decían, al lago, a bosque, sino también probablemente lo van a asociar con el tema de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Que son esos elementos que lo compondrían. Entonces, eso es justamente lo que sucede, ¿no? En esta etapa asociativa específicamente, que está basada en estas experiencias que nosotros tenemos, el campo semántico que componga dicha imagen específicamente, el conocimiento que tenemos de esos estímulos que van a ayudarnos a nosotros a que podamos tener esta conciencia del precepto, ¿no? Entonces, para repasar simplemente, existe un proceso de impresión sensorial que viene dada por el exterior. Posterior a eso, nosotros hacemos un ensamble de estos atributos, vemos la composición de cada uno de estos elementos, y una vez que hemos hecho la composición de cada uno de estos elementos, lo pasamos inicialmente a este acceso, a este campo semántico. Es decir, que tenemos que decir nosotros de qué se trata todo ese conjunto de estímulos o de imágenes que estamos percibiendo en este sentido. Por otro lado, ¿qué significado tiene para nosotros? Y por último, y va a estar ligado al tema de la conciencia del precepto, ¿no? Y esta conciencia del precepto, solo nosotros lo podemos entender cuando sabemos lo que significa. Eso es muy importante, ¿no? Aquí ya vamos notando aquello, esa conciencia del precepto, es decir, que si ustedes no tienen conocimiento, por ejemplo, de lo que están apreciando, no van a poder, en cierta forma, asociarlo con nada, ¿no? O sea, quisiera que piensen quizás en alguna herramienta, ¿no? Muy propia, quizás de algún lugar, de alguna tribu, de algún lugar, o sea, que quizás nunca han visto una herramienta similar, entonces no sabrían cuál es su utilización, ni qué se llama, ni para qué sirve, ¿no? Entonces, como que no se puede llegar a ese tema de la etapa asociativa porque no tenemos un campo semántico asociado a esto, tampoco tenemos un significado y tampoco tenemos un precepto, ¿no? De para qué se está realizando o por qué qué es lo que estamos viendo, más bien en este caso. Muy bien. Ahora, en cuanto al modelo conexionista propuesto por Hedgewin, este modelo lo van a ver ustedes mucho o lo van a trabajar, lo van a abordar mucho cuando se hable en cuanto al tema de lenguaje, por ejemplo, porque tiene que ver con una clasificación bien interesante también que se nos va haciendo en este caso, ¿no? En este modelo específicamente vamos a ver que los procesos conexionistas están muy ligados al reconocimiento, nos dice, del objeto y cómo hay una ruptura entre los procesos visuales y los procesos verbales. Este modelo es bastante interesante porque explica en cierta forma o quiere dar a entender de que muchos de estos síndromes de desconexión, por ejemplo, de estas náuseas, no tienen que ver con los componentes visuales, ¿no? Porque nos dice, o sea, se puede recibir la información que conlleva aquello. El problema real está en estos procesos verbales en que no podemos explicar lo que estamos viendo o lo que estamos sintiendo específicamente. Entonces, ahí es donde nos comentan, ¿no? Justamente de que hay un problema en este sentido y cómo estos procesos visuales, ¿no? Que al no estar afectados, en cierta forma, se dejan, ¿no? A un análisis específicamente de los procesos verbales. Ahora, por ejemplo, en esta imagen, muy probablemente ustedes puedan saber, ¿no? ¿Qué es esta imagen? ¿Qué se llama? La pintura, por ejemplo. En algunos casos me dirán, sí, es en algún momento saben que es una pintura, sí, es muy, muy conocida, pero ¿qué se llama la pintura? ¿Ya? O sea, reconocen el objeto. Pueden decirme probablemente quién lo ha pintado, pero no pueden llegar a un tema de la verbalización, muy probablemente de decirme específicamente, ¿no? Es la Mona Lisa, por ejemplo. O sea, no se puede llegar a eso porque justamente hay ese reconocimiento del objeto, pero no se puede pasar a un proceso de tipo verbal y esto está muy ligado a las conexiones subcorticales y los fascículos directamente involucrados dentro del lenguaje, ¿no? Entonces eso es muy interesante también de poder asimilar y este modelo conexionista justamente nos dice eso, ¿no? Que estos síndromes podrían estar explicados perfectamente también de esta manera.
A ver, ¿algún comentario hasta este momento? Bueno, no hay comentarios, entonces continuamos. El siguiente modelo que vamos a revisar también es el modelo de Waddington y Taylor. Y este estudio se ha dado específicamente en pacientes con trastornos en la percepción visual, ¿no? Y se ha basado en lo que han sido estudios clínicos. Para el modelo de Waddington y Taylor, se nos especifica, ¿no?, el trabajo directamente con 5 tipos de casos que han podido ellos ir trabajando, entre los cuales resaltan la alteraciones en la discriminación de la forma, también la acromatopsia, la desorientación visual, la agnosia aperceptiva y la agnosia de tipo asociativa. Entonces vamos a revisar un poquito cómo va cada uno de estos elementos, ¿no?, en los modelos de Waddington y Taylor. A ver, por un lado, ya les decía, ¿no?, que este modelo está basado dentro de la práctica clínica y ellos han utilizado mucho para describir este tipo de clasificación a los pacientes con los que han podido ellos ir trabajando. Entonces, la primera categoría en cuanto a la alteración en la discriminación de la forma está basado en un test que se ha podido ir aplicando, ¿no? Por ejemplo, pueden ir viendo ustedes también en cuanto a las figuras geométricas, ¿no? Y en este caso, cuya tarea es simplemente el tema del parear. Una tarea que realmente para nosotros que no tenemos ahorita ninguna dificultad, puede parecer una tarea bastante sencilla, ¿no? El tema de aparear específicamente no parece ser mucha dificultad en cuanto al tema de la correlación. Pero para los pacientes que han ido describiendo, en este caso Waddington y Taylor, iban comentando justamente, ¿no?, de que era muy difícil que sus pacientes pudiesen hacer este tipo de correlación entre las formas. En las que más han podido notar quizás una mejoría o quizás menos deterioro muy probablemente, hacían alusión a aquellas figuras que eran de tipos rectangulares que conservaban una forma muy definida, muy probablemente, ¿no? Pero ya cuando se iban variando, en este caso, ¿no?, en las dimensiones, por ejemplo, se hacían mucho más complejas. No se podía trabajar realmente en el tema de poder hacerlo. Por otro lado, también se ha visto, ¿no?, de que en esta prueba que se les aplica, hay una dificultad muy fuerte también en cuanto a la identificación de las figuras geométricas, por ejemplo. Y dentro de las figuras geométricas, nos decían, a ver, ¿alguien me puede decir qué figuras son en estas dos? En segunda, ¿qué figuras tenemos? Un círculo y un cuadrado. Gracias, Andrea. Andrea, ¿no? Sí, sí, magíster. Gracias. Entonces, como se pueden dar cuenta, Andrea no ha tenido ninguna dificultad, digamos, en el tema de la identificación, pero para los pacientes con los que han podido trabajar en cuanto a la identificación de la forma, se han dado cuenta ellos de que los pacientes, cuando se les ponía estas líneas que pueden ver en el cuadrado, por ejemplo, representado por estas líneas blancas y en el círculo por estas líneas verticales de color negro, hacía que la identificación de la forma sea mucho más complicada. En ese sentido, entonces, este tema, digamos, de la descripción que nos iban dando en cuanto a la forma ha sido una de las primeras clasificaciones específicamente de este tipo de discriminación, ¿no? En el modelo, por ejemplo, de Waddington y Taylor, podemos ver justamente de que va a conllevar también lo que es el principio, la influencia justamente de lo que hemos ido viendo, ¿no?, de Lysager en cuanto al análisis visual sensorial bilateral. Ellos comentándonos inicialmente, ¿no?, de que
para hablar justamente del tema de las agnosis, específicamente nosotros tendríamos que ir descartando dentro del proceso de la evaluación y de la valoración algunos elementos cruciales. Por un lado, en el tema del análisis visual o sensorial que habíamos ido comentando, no tiene que estar asociado a un problema de agudeza visual, ¿no? Es decir, que no tenga problemas de tipo, no sé, una miopía, muy probablemente, ¿no? O sea, no tendría que estar ligado a algún tema de agudeza visual. Por otro lado, no tendría que haber una dificultad también en cuanto a la discriminación y la localización visual y la percepción del color, ¿no? Que para el caso, por ejemplo, de lo que son estos autores, en el caso de Washington y Taylor, nos dicen que si tiene alguno de estos componentes, podríamos hablar de algunos síndromes pseudoagnósticos, ¿no? No podríamos hablar de un tipo de agnosia específicamente. En la segunda etapa que nos proponen ellos, que es esta etapa postsensorial o presemántica, que nosotros la hemos conocido también en el modelo, ¿no? Que hemos ido viendo de Lissauer, en cuanto él refería, ¿no? Que esta era la etapa aperceptiva. En este caso, ellos nos dicen que en este punto se debería realizar lo que es la categorización perceptual y el ensamblaje de los atributos, ¿no? Ahora, al comprender este embalaje perceptual, ellos han hecho también un aporte, quizás significativo también, en cuanto a poder identificar el tema de la apercepción, muy ligado al tema de lo que sería el hemisferio derecho, propiamente. En este caso estaríamos hablando de un daño, una alteración a nivel del occipitopatía, ¿qué sería? No, ¿qué sería el área? Occitoparietal sería, claro. Tendría que ser el área occitoparietal del hemisferio derecho específicamente, que va ligado al tema de una agnosia aperceptiva, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de algún daño, por ejemplo, en el hemisferio izquierdo, ellos iban específicamente diciendo que no correspondería específicamente, ¿no? Ellos nos han ayudado en cierta forma con las investigaciones que han hecho a poder discriminar apropiadamente este tipo de agnosias aperceptivas y situarlas dentro de lo que sería el hemisferio derecho, ¿no? Por otro lado, tenemos también la etapa semántica, ¿no? Que se nos va comentando y ellos definen muy bien este aspecto en cuanto al percepto del significado parcial y específico, y esto que tiene que ver con un tema de lo que sería una agnosia asociativa, más o menos, ¿ya? En este caso, si yo les mostrase la imagen, en este caso, de un gato, por ejemplo, les sería muy difícil poder decirme si tienen un tipo de este tipo de agnosia, por ejemplo, que es un gato, ¿no? Muy probablemente me responderían, es un felino o es un carnívoro, por lo cual podríamos decir de que si bien esta información puede ir de la mano con lo que se les está mostrando, es un acceso parcial, ¿no? Y no es un acceso específico y significativo realmente. Lo mismo pasaría si le muestro, por ejemplo, la imagen de un tenedor, ¿no? En esta imagen me diría, es una herramienta, sí, para comer, digamos. Entonces se puede entender de que en ese caso existe una información, pero hay una pérdida parcial también de la información. Entonces, eso es algo muy importante que a ustedes les va a servir también para hacer el tema de la semiología, por ejemplo, ¿no? De esas características propias del paciente que están mostrando y de las afecciones, específicamente en cuanto al desarrollo de qué áreas y qué afecciones realmente ustedes están notando. Entonces, en este caso estaríamos hablando en el modelo que se nos propone de este Washington, ¿no? De este percepto sin significado parcial o específico. Ahora, en la clasificación, por ejemplo, que nos propone Farah, un aporte muy interesante también que hace ella es el tema de describirnos todo lo que es el tema de la agnosia aperceptiva. Y esta agnosia perceptiva que se va a dividir, ¿no? Dentro de lo que ya hemos ido viendo hace un momento, que sería el tema de lo que sería la agnosia de la forma, la simultagnosia y el déficit de categorización perceptual, por un lado. Un aporte que vendríamos a resaltar en este caso, que no hayamos visto en cuanto a la forma, por ejemplo, es algo que ya hemos visto hace un momento también,
vendría a ser el tema de esta simultagnosia, ¿no? Que lo sitúa en dos vías específicamente que vendrían a ser la vía dorsal y la vía ventral, ¿no? Ahora, cuando se habla de esta simultagnosia en cuanto a un daño en la vía dorsal, por ejemplo, estaríamos hablando del síndrome de Balint, por ejemplo, ¿no? El síndrome de Balint que es justamente esta falta de movimiento ocular y a raíz de esta falta la incapacidad de realizar, ¿no? El rastreo visual. También en algunos casos se asocia a lo que sería el déficit atencional, iría muy ligado a lo que viene a ser la corriente dorsal, ¿no? Y en este caso estaríamos hablando de que es perceptivo y está ligado también al tema de lo motor, por lo cual una persona afectada en esta área no va a poder pues ubicar objetos en el espacio, por ejemplo, ¿no? Por la falta de este movimiento y de la falta de este rastreo que describimos hace un momento. Por otro lado, cuando hablamos de la simultagnosia en su área ventral, por ejemplo, vamos a ver también de que la persona afectada no va a lograr reconocer objetos, pero puede verlo. Entonces es bastante curioso este tipo de lesiones también, porque muchas veces van a mostrar un objeto y le vas a decir qué estás viendo, pero no te va a decir, o sea, no me estás mostrando nada, no vas a reconocer específicamente el objeto, ¿no? Pero es curioso porque si lo pones, digamos, dentro del consultorio y demás, esas personas no van a tener ningún problema en poder esquivarlos, ¿no? Los objetos van a poder caminar o movilizarse esquivando los objetos que nosotros pongamos enfrente, lo que nos dice que sí es que pueden verlo, pero cuando se les pide, digamos, de que puedan decirnos, ¿no? ¿Cuál es la denominación del objeto como tal? O sea, básicamente se nos va a decir que no está existiendo, por ejemplo, ese estímulo al que nosotros estamos haciendo referencia, ¿no? También en este caso podríamos hablar un poco, seguramente lo han visto, lo van a ver también en lo que vendría a ser la alexia pura, ¿no? Que viene muy ligado al tema de la lectura, pero nosotros desde este punto, desde la simultagnosia de característica de tipo ventral, nosotros vamos a asociarlo justamente a esta incapacidad, ¿no? De poder acceder a la información de estos estímulos que nosotros los conocemos como letras o símbolos o grafemas que van conformando, ¿no? En su unión a las palabras específicamente. Entonces, en una alexia pura, muy probablemente vamos a ver alteradas justamente estas vías ventrales en cuanto a nombrar los estímulos y por ende poder comunicarnos de esa forma, ¿no? De tipo script. También en cuanto a las agnosias asociativas, se nos va mencionando, ¿no? En esta clasificación de Fara, por ejemplo, esta imposibilidad de poder ir nombrando a los estímulos, ¿no? Y la alteración en el conocimiento semántico general. Muy bien. El siguiente modelo que tenemos también ya va más orientado, más ligado a algo más contemporáneo también, de la década de los 80, 82. Y es este modelo computacional, ¿no? Que implementamos o trabajamos todavía dentro de lo que es la neuropsicología cognitiva específicamente. Este modelo computacional propuesto por Mar tiene tres componentes. Por un lado, vamos a hablar de este esbozo fundamental. Y este esbozo fundamental que hace alusión, ¿no? A la discriminación que nosotros podríamos llegar a tener en cuanto al cambio de la intensidad, del brillo, por ejemplo, el poder ir captando los detalles de un objeto, poder identificar si el objeto que estamos apreciando está completo o no. Entonces, esos factores están muy ligados a este esbozo fundamental, ¿ya? En cuanto al esbozo 2,5D que se va señalando, este esbozo tiene que ver mucho con nuestra interacción en el objeto, o sea, se centra en nosotros, en cómo percibimos este objeto sin tocarlo y nos permite a nosotros poder identificar. Por un lado, podemos trabajar en la profundidad, podemos trabajar con un tema de la localización y podemos ver un poco de lo que es la textura de lo que estamos observando, más o menos, ¿no? Y todo esto lo podemos hacer gracias justamente a la experiencia que tenemos en función
previa, ¿no? A este estímulo que lo hemos podido encontrar en algún momento, ¿no? Entonces, eso es muy importante y este esbozo nos permite a nosotros inferir, ¿no? En base a esta experiencia que nosotros mencionamos, pero se centra en nosotros mismos, es decir, que desde nosotros, en base a nuestra experiencia, vamos a ir realizando estas actividades, ¿no? Posteriormente, esta representación 3D es una representación que está distribuida, es independiente totalmente al tema del investigador y está muy propio, por ejemplo, ligado al objeto específicamente, ¿no? Es nuestra capacidad mental, si quieren así verlo, de poder representar el objeto dentro de nuestra mente sin necesidad de hacer este toque, ¿no? Y para eso, más o menos les he traído acá estas imágenes. A ver, ¿qué podrían decirme de la primera imagen que tenemos acá? ¿Alguien que me quiera describir su percepción de la primera imagen? Quizás Brenda. ¿Estás, Brenda? Ayúdame, Brenda, por favor. Hola, Brenda. O a ver quién más está por ahí. ¿Alguien? ¿Nelly? Tal vez, Nelly. Buenas noches, Luis. En el chat estoy participando por el tema de la señal con el audio. Ah, no te preocupes, Brenda. Gracias. ¿Nelly? Un cuadrado morado, lila. Ya. Un cuadrado morado. ¿Qué textura tendrá? ¿Te parece? Lisa. Una textura lisa. Ya. Sí. ¿Te parece brilloso? ¿Algún detalle más que puedas notar en ese cuadrado? ¿Qué color serán sus bordes? Naranja, si no me equivoco. Ok. Entonces, tienes tú, ¿no? En base a este esbozo fundamental que habíamos ido mencionando, has sido capaz de poder identificar, ¿no? Los detalles, por ejemplo, que componen directamente a este objeto. En este caso, un cuadrado, muy probablemente me dirías que está completo y que tiene una textura de tipo lisa. El segundo, por ejemplo, que es este esbozo 2,5D, que nos permite trabajar a nosotros en cuanto a la profundidad, la localización y la textura que les decía, viene ligado, ¿no? A esta segunda figura. ¿Alguien que me quiera decir qué figura es? Es un cubo Rubik. Ok. ¿Cuántos lados tendrá Lili? Tiene 6 lados. Ah, no, en ese tiene 3. ¿Cuántos tiene el cubo en sí? En sí, 6. ¿Verdad? Pero, o sea, ¿cómo sabes que tiene 6? Porque lo he visto. Has tenido ya previamente esa experiencia, ¿no es cierto? Sí. Y internamente, o sea, tú puedes inferir, y eso tiene que ver con el esbozo 2,5D, lo que habíamos dicho, ¿no? O sea, tú puedes inferir en base a esta experiencia previamente que tenías en cuanto a la profundidad que tiene estos 6 lados específicamente, puedes inferir el tema de la localización muy probablemente. Y si te pregunto un poco de la textura, ¿me podrías decir qué textura tendría? ¿Qué textura se ve que tiene? Sí, una textura lisa, Ya. pero por cada borde de cada recuadro, ay, no sé cómo expresarlo, pero bueno, lisa en general. Ok, sí, correcto, ¿no? Y justamente eso es lo que tú puedes hacer, pero ahorita sin tocarlos, estás infiriendo básicamente toda esta información. Y el tercero, que es un tanto más interesante en cuanto a estas representaciones en 3D que decíamos, que tiene que ver con esta representación distribuida y es muy independiente a nosotros, ¿no? Alguien que se anime a decirme qué es esta figura de acá, la tercera figura que estoy ahorita señalando. ¿Son escaleras? Ok, ¿tú has podido hacer eso haciendo esta representación, ¿no? Porque ahorita las escaleras usualmente no se los presenta, ¿sí o sí? No, pero son escaleras en forma espiral. O bueno, tienen esa forma. Exacto, es como una especie de caracol, ¿no? Esta forma,
pero es una representación no convencional del objeto, lo cual tú puedes hacer justamente esta representación en el modelo de la neuropsicología cognitiva que se nos comenta en base a la representación en 3D que estás haciendo. Porque tú ahorita lo estás moviendo la imagen de tal forma que le das un sentido específicamente, ¿no? A este tema de las escaleras, ¿no? Y quizás el más interesante, que es este, ¿alguien lo ha visto? ¿Reconoce de dónde es? ¿De dónde viene esta imagen? ¿Alguien que me ayude? La escarapela de la paz es el antiguo el antiguo logo ¿qué se llama? De la alcaldía Paceña. Gracias, Sandra. Y sí, no, yo igual, porque creía la primera vez que he visto, y bueno, mucho tiempo he creído que sí, se trataba de una escarapela, pero les comento que en realidad el diseñador comenta de que la intención de ese loguito, que puede parecer una escarapela o inclusive una tea, quizás, ¿no? Como las llamas de la tea, muy probablemente, les comento que representa una cholita. ¿Alguien que se anime a explicarme por qué? Mm, Bueno, si es así, es como que el sombrero está en el medio y obviamente lo demás representa la pollera, la mantilla. Como que la manta está girando y la pollera, ¿no es cierto? ¿Se nota? Sí, Se sí, tiene sentido, ¿no? tiene sentido. Y sí, o sea, eso justamente, y no es tan mal en las representaciones, solamente que es una representación no prototípica, ¿no? En cuanto al diseñador, por ejemplo, de darle esa forma, o sea, de mostrarnos un ángulo totalmente inesperado y diferente, ¿no? Que para muchos ha pasado quizás como una escarapela o como alguna llama o con algún otro significado, pero que en esta interpretación en 3D, por ejemplo, nos puede mostrar justamente esta representación no prototípica, ¿no? De los objetos, justamente. Entonces, lo cual es bastante interesante también. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido estos modelos hasta el momento? Nos falta todavía este modelo de la neuropsicología cognitiva, es el modelo de Ellis. Ya con esto vamos a cerrar el tema de los modelos. No me gustaría correr porque estamos en hora ya. Lo vamos a dejar acá de momento. Vamos a continuar con nuestra clase del día jueves. Agradecido pues por su tiempo dedicado, por la atención prestada también en el desarrollo de esta clase. Adelante, Carmen. Tienes una pregunta, creo. Sí, Magister. Magister, quería consultarle muy aparte de la explicación que realizó el día de hoy. Tengo estas dudas de la actividad de 3 y 4 y el trabajo final. La entrega es el día domingo 3 de diciembre, ¿verdad? Las tres Sí, actividades. sí. Si gustan después de grabarla, o sea, mira, voy a cerrar el tema de la grabación y ahí me quedo explicándoles si les parece. Me despido y nos quedamos un ratito hablando sobre las actividades. ¿Les parece? Está bien, Magister. Sí, Ya. está súper. Muchísimas gracias. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy. Me quedo un ratito más con ustedes explicándoles las actividades de esta semana, ¿ya? Un abrazo. Chao.